Hola a todos, estamos de vuelta acá en este espacio académico que les brinda Independientes Medicina. Bueno, les envío un saludo a todos, en especial a la gente de la Universidad Católica eh, que mira estos videos y se acompaña justamente para poder estudiar la cátedra de histología, que puede ser bien digerida si es que la leemos constantemente y si la leemos de buena gana a lo mejor. En este video vamos a hablar un poco ya sobre vesícula biliar. Y bueno, como siempre, un gran saludo y un gran abrazo a toda la familia Independientes Medicina. Entonces comencemos a hablar de este órgano, ¿sí? Que literalmente es un saco distendible en forma de pera, piriforme, que contiene justamente la bilis. Puede contener aproximadamente un volumen de promedio 50 mililitros. Y este saco piriforme está adherido a la superficie justamente inferior del hígado, ya que recordemos un poco de embriología, este deriva de un saco del intestino embrionario, ya en donde se origina el conducto biliar primitivo. Eso es algo como que para que ustedes recuerden algo de embriología. Pero hablemos ya de la cátedra, que es lo que nos interesa, que es justamente la parte histológica. La mucosa de la vesícula, recordemos aquí, bueno, antes de todo vamos a describir un poco la histología de este órgano. En la vesícula biliar nosotros vamos a encontrar o a diferenciar solamente 3 capas. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar de las 4 capas del tubo digestivo que hemos venido hablando en estos últimos videos, sino que en la vesícula biliar solamente vamos a diferenciar 3 capas. La mucosa, que está en contacto con la luz, una muscular propia y una adventicia o serosa, dependiendo del caso. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, la mucosa de la vesícula está revestida por un epitelio absortivo. Ya recordemos que en sí la vesícula simplemente su función es la de almacenar. Sin embargo, también este epitelio absortivo le da la posibilidad a la vesícula de concentrar la bilis, extrayendo aproximadamente el 90% del agua que ésta contiene, lo cual produce un incremento de la concentración de la bilis en cuanto a las sales biliares, el colesterol y la bilirrubina. Y esta muscular propia se contrae para expulsar la bilis hacia el duodeno cuando éste recibe grasa. Recordemos que aquí las células neuroendocrinas producen hormonas, entre ellas la colecistocinina, que actúa a nivel del músculo de la vesícula biliar para que esta de aquí se contraiga y expulse la bilis. Ahora muy bien, fijémonos en esta característica que tiene la mucosa, que son estas evaginaciones que forman una especie de pliegues de la mucosa bastante profundos, como vemos. Vemos cómo forman estas proyecciones digitiformes, se pueden decir, aunque tienen forma bastante irregular, que tiene justamente la mucosa. Y como decíamos al principio, esta mucosa está revestida por un epitelio absortivo, que es un epitelio cilíndrico simple. ¿Sí? O sea, estamos hablando de células epiteliales altas con citoplasma eosinófilo, núcleo basófilo que tiene forma ovalada. Vamos a verlos aquí. Sí, el núcleo es ovalado y basal, o sea, dirigido hacia la base debido a la característica, recordemos que todas estas células epiteliales tienen esa polaridad. Entonces es una célula alta revestida por un epitelio cilíndrico con núcleos ovales y basales. Aquí estaría nuestra membrana basal y lo que veremos aquí es justamente el tejido conectivo que forma la lámina propia. Este epitelio tiene numerosas microvellosidades apicales bastante cortas, que son las que vemos aquí, muy poco desarrolladas. No son como las microvellosidades intestinales, son microvellosidades bastante cortas que justamente, como todo epitelio absortivo, van a absorber agua para de esta manera concentrar la bilis. Entonces,
Obviamente estas células unidas por complejos de unión, que ya lo habrán leído cuando hablábamos de tejido epitelial en general. Ahora fijémonos bastante en esta lámina propia que está literalmente formada, como ya les dije, por tejido conectivo. Y dentro de esta vamos a encontrar evidentemente capilares, pequeñas vénulas, pero tiene una característica, que esta lámina propia carece de vaso linfático, ¿sí? Aquí no hay vasos linfáticos. Sin embargo, muchas veces aquí en la lámina propia de la mucosa suelen, sí, no siempre, sino que se suelen encontrar pequeñas glándulas mucosecretoras que se localizan a nivel del cuello de la vesícula. Ya, en este caso esto es un corte a nivel del cuerpo, por eso no vamos a ver esas glándulas mucosecretoras. Aunque generalmente esas glándulas mucosecretoras de las que les hablo generalmente se ven en procesos inflamatorios crónicos. En este caso estamos viendo una vesícula literal que sana, ¿sí? Más adelante vamos a ver un corte de cómo se ve una vesícula normalmente, porque en nuestras vesículas generalmente ya suelen tener colesterolosis, que es un patrón muy característico que se suele encontrar en la mayoría de los pacientes. Casi en todas las biopsias de vesícula que llegan al laboratorio de patología se ven colesterolosis. Pero en este caso vemos una vesícula totalmente íntegra, ¿sí? Normal. Obviamente debajo de la mucosa no hay submucosa, la vesícula carece de submucosa, simplemente que después de la mucosa, que sería esta, vendría la muscular propia, ¿sí? La vesícula biliar carece de submucosa y carece de muscularis mucosae, ¿sí? Vemos aquí nuestra mucosa e inmediatamente debajo de la mucosa, aquí sería el límite de la mucosa, vemos la muscular propia. Esta muscular propia está formada obviamente por músculo liso, pero aquí tampoco va a haber una organización de fibras. Las fibras van a estar organizadas de manera aleatoria. ¿Sí? Aquí no vamos a ver los estratos de circular interna ni nada de eso como lo veíamos en tubo digestivo. Aquí las fibras musculares se distribuyen de manera aleatoria y entre estas fibras musculares vamos a poder encontrar fibras elásticas y fibras colágenas. Algo que me olvidaba a lo mejor de mencionarles es que este epitelio cilíndrico simple, ¿sí? En vesícula biliar, así como en intestino, estas células tenían su nombre propio. En vesícula biliar, estas células también tienen su nombre propio y a estas células se las conoce como colangiocitos, ¿sí? Esta célula tiene su propio nombre y se la conoce como colangiocitos. Ahora bien, veamos esta vesícula biliar, que es casi la mayoría de los cortes que se ven en los preparados de histología. Es prácticamente la vesícula que más común se ve, porque como les decía, si ven que a diferencia de la vesícula anterior, en esta vesícula se ve una lámina propia mucho más abundante en comparación con esta, donde casi la lámina propia es esto. ¿Ya? Y esta lámina propia la vemos mucho más abundante porque justamente aquí estamos viendo un patrón que se llama colesterolosis, que es la acumulación de lípidos dentro de los macrófagos que se encuentran en la vesícula biliar. Por eso es que la lámina propia en este caso se ve así. Y en la mayoría de las vesículas vamos a poder ver estas estructuras, ¿sí? De epitelio dentro de la muscular propia, ¿sí? Y esto de aquí, que son como pequeños divertículos en donde la mucosa se invagina, formando estas estructuras huecas aquí en la lámina propia, se las conoce como senos de Rokitansky-Aschoff, que son estos divertículos que se forman a través de la pared de la vesícula. Incluso pueden llegar a la capa más externa, que es adventicia o serosa, y son productos de procesos de inflamación crónica. Generalmente estas vesículas ya son de pacientes que se las sacan por cualquier motivo, generalmente por litiasis biliar. Entonces por eso es muy común ver en los preparados histológicos este patrón. Vemos la colesterolosis, ¿sí? Que es este patrón que vemos aquí, una lámina propia con células espumosas que corresponden a los macrófagos llenos de lípidos. Es diferente a lo que veíamos acá, que como les decía era una vesícula totalmente íntegra.
Muy bien, entonces aquí vemos mucosa, vemos el mismo patrón, esta mucosa bastante irregular que tiene forma irregular formando estas pseudopliegues revestidas por epitelio cilíndrico simple, estas células llamadas colangiocitos con sus núcleos basales y ovales. Acá vemos la muscular externa con fibras dirigidas aleatoriamente. Aquí vemos una fibra muscular que son fibras alargadas con núcleos alargados yendo en un sentido. Acá vemos fibras musculares yendo en otro sentido, por acá en otro sentido. Por eso decía que la distribución de estas fibras es bastante aleatoria. Y vemos mucosa e inmediatamente debajo de esta la muscular propia. Aquí este órgano carece en su totalidad de muscularis mucosae y de su mucosa. Y obviamente aquí vemos mejor el epitelio, células altas, núcleos ovales y basales, la membrana basal y la lámina propia con gran cantidad de capilares, vénulas y bueno, el tejido conectivo denso formado por histiocitos, plasmocitos, linfocitos, macrófagos y en este caso este patrón que es una patología llamada colesterolosis, que son macrófagos llenos de lípidos. Esto en macroscopía, la mucosa de la vesícula se ve con un puntillado amarillento muy característico. Si algún día participan de una cirugía para extirpar vesículas y cortan, abren la vesícula y ven la mucosa, ven ese puntillado amarillento, es justamente porque en la microscopía óptica se verá este patrón, ¿sí? que es la colesterolosis. Y por último, como les decía, en la capa más externa vemos una serosa o adventicia. Les digo esto porque dependiendo de la cara de la vesícula es que se va a encontrar. Como les decía, la vesícula está debajo del hígado y justamente esa cara hepática, la que se encuentra inmediatamente debajo del hígado, va a estar revestida por una serosa que no es nada más que el tejido conectivo con abundante vasculatura. Aquí se encuentran los grandes vasos. Aquí sí hay vasos linfáticos y obviamente un pequeño plexo nervioso. Sin embargo, hay una pequeña cara de la vesícula que da hacia el peritoneo y obviamente esa pequeña porción va a estar revestida por serosa. En realidad no hay nada más que hablar en cuanto a la histología, al componente morfológico, ¿sí?, de la vesícula, así que hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar ya de hígado para seguir con y ya ir terminando este capítulo de sistema digestivo. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido un poco la histología de la vesícula biliar y nos vemos entonces en el próximo video. Chao.